Elephant Talk Podcast. Es la dimensión de lo espiritual, que tiene que ver con la conexión con algo más, con algo que va más allá. Y ahí empieza por ahí todo esto de lo transpersonal. Va a hablar mucho, ¿no?, de lo que viene en términos de terapia, de sanar, ¿no?, a través de lo comunitario, de lo comunal, con otros. Esta de la privacidad del confesionario, del consultorio, del uno a uno, está buenísimo, pero queda muy en la esfera de lo privado y la gente sigue sufriendo en soledad. Es mucho más rico cuando es grupal, ¿no? Sí. Y en lo grupal está el aprendizaje. Y creo que también relativizar, ¿no? Nos lleva a ayudar a otros a sanar en eso que nosotros mismos estamos heridos y seguimos sanando. Hay heridas con las que estamos toda la vida en diálogo. Yo tengo Marte en casa 12. Marte es el arquetipo de la violencia, la guerra, ¿viste?, las armas, la agresión. Y bueno, a los 5 años me pegan un tiro en la cara. Esto es Elephant Talk Podcast de Elephant Talk. Quien les habla, Maru Arabetti, en cámara José Barría. Y vamos a estar comenzando el episodio número 4. Marilú, María Lucía Ortiz, es astróloga, actriz y psicóloga, pero sobre todo ecléctica. Podría agregar que es profesora de psicología de la UBA, que se especializó en trastornos de la conducta alimentaria, que trabajó como terapeuta en el Borda, que estudió teatro y luego clown e improvisación teatral. Al mejor estilo Patch Adams, acude a la terapia de la risa. Combina herramientas, ideas y disciplinas de diversas procedencias para crear una terapia nueva, resultando en una astrología psicológica con enfoque humanista. En su camino para llegar al inconsciente, propone articular psicología, astrología y feminismo. En Caravana Astral aunan astrología y clown. La propuesta de astroteatro queda clara. Y en la jugoterapia, el juego es una herramienta terapéutica de autoconocimiento donde se trabaja la atención plena, el registro y la gestión emocional. Busca profundizar la articulación entre lo pedagógico, lo simbólico y lo performativo como herramienta de transformación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Maru, qué linda la presentación. Placer. Gracias por la invitación. Gracias. Quería preguntarte qué haces y por qué lo haces. ¿Qué hago? Y bueno, como acabas de decir, hago un poquito de esto, un poquito de aquello. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero, porque me nace, porque tengo ganas, porque es lo que me atrae, es lo que me gusta. Y bueno, igual con el tiempo fui como aunando los distintos yoes. Al principio era algo medio esquizoide, ¿no? Me gusta el teatro, me gusta la astrología, soy psicóloga. Y bueno, y así con cada cosa. Todo empezó por eso, por una pulsión de, me gusta esto, me interesa esto. Y después con el tiempo, bueno, fue empezar esa articulación, ese amasado, esa conjugación de cosas. Lo hago porque me gusta y lo hago porque lo necesito también, porque me parece que la introspección y el autoconocimiento son importantísimos. Y bueno, porque tengo un poco de vocación también de terapeuta, de psicóloga. ¿Qué te llevó a la psicología? ¿Qué experiencia personal crees que te llevó a la psicología? Y yo creo que haber nacido en Bariloche, haber tenido esa suerte, esa fortuna, ese destino, que no sé, a mí en lo personal la naturaleza me generó siempre como la pregunta por algo más, viste, la conexión, no es como el templo, la naturaleza y la conexión con algo más. Y bueno, siempre tuve como muy despierta esta cosa de la pregunta por algo más, qué hay, de dónde venimos, a dónde vamos. Y al principio lo llamaba espiritualidad y bueno, y eso me llevó a estudiar astrología. Y ahí estudiando astrología encontré la astrología psicológica y dije, lo que tengo que hacer ahora es ser psicóloga, como que me capricho. Ahora tengo que... ¿Y cómo era la pregunta? ¿La respondí o me quedó ahí? Sí, ¿por qué lo haces? ¿Por qué ¿Hay algo personal que te llevó? Si vos pudiste ver, mi camino es este, si quizás venís de un linaje de mujeres terapeutas o no, o humoristas. No vengo de un linaje de mujeres terapeutas, no conozco tanto mi linaje, no hay tanto linaje, está todo medio desaparecido, pero sí, yo tengo un papá que es doble, bueno, no, mira, mi mamá es virginiana luna en Escorpio, entonces ella tiene un temperamento súper analítico, de ir, viste, de darle vueltas a la cosa, de
Eso yo creo que lo heredé. Y por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá es doble acuario, sol y luna en acuario, entonces por ese lado viene toda la cosa más varieté. Y mi papá era el que tenía los libros de Love San Rampa, viste, de cuando él era joven, de Más allá del décimo, El cordón de plata, todos esos temas de espiritualidad, no sé, encuentros del tercer tipo, toda esa cosa acuariana, viste, que le gusta. Sí. Entonces fui ahí como un poco uniendo esos dos mundos, esas dos personalidades, creo yo. Me da la sensación de que vine por ahí a sacar afuera lo que estaba en la familia, pero nadie lo jugaba, que era este rol de terapeuta. Y bueno, y cumple un poco esa función también. No soy a la que cuando hay algo que queman las papas en la familia, me viene, soy la primera en enterarse. En los grupos también, ¿no? Es como... Pero porque en tu grupo como medio que te empujan para eso, ¿o vos te pones en ese rol? No, porque viste que a veces sí. no habla vos. Fíjate qué le pasa a mamá. No, es algo muy, muy mío, me pasó a mí. Yo siempre tuve, de hecho, en mi familia un poco... viste, es como un poquito, mira qué curiosa la nena, ¿no? Que le pintó esto, ¿no? ¿Y cómo haces para articular todos estos campos? Y pensando, encontrando conexiones, creo que ahí hago un poco uso de mi parte acuariana, ¿no? Que va encontrando los principios que se van repitiendo en los distintos saberes, en las distintas disciplinas. Se va un poco en la práctica encontrando ahí. Si querés ya directamente te empiezo a contar un poco, no sé... Estudiando astrología vas encontrando que, bueno, hoy una de las cosas que más se desarrolla en astrología es la astrología psicológica, humanista. Yo especialmente soy más en lo que es astrología psicológica y ahí vas haciendo puentes con la psicología. Desde la psicología hoy, por ejemplo, todo lo que es psicología de tercer ola, la psicología más basada en evidencia, más moderna, empieza a reconocer en el budismo zen, en la psicología de Oriente, una psicología, ¿no? Un conocimiento, una sabiduría sobre lo psicológico. Entonces se empieza a tomar, yo digo, alguna especie de apropiación cultural. Sí. Yo lo noté hace mucho eso. Bien. Que de hecho el occidente necesita que psicólogos, psiquiatras y demás expliquen de qué se trata, algo que quizás ya existía en forma de espiritualidad budista. Sí. Bien, bueno, la psicología empieza a estudiar, digamos, estas prácticas de Oriente como la meditación, la atención plena. Yo le digo atención plena, mindfulness. Me gusta la traducción porque a veces lo baja un poco más a tierra, ¿no? Bueno, la meditación, el yoga, todas estas prácticas de Oriente que tienen una eficacia, ¿no? Entonces, en la medida en que se empiezan a estudiar y observar esas eficacias, se empiezan a desarrollar tratamientos con esas herramientas. Y bueno, y ahí se empieza a reconocer también que la vida espiritual de una persona es súper importante y se juegan un montón de cosas en ese campo. Los valores, se empieza a trabajar con los valores como cosas que guían la conducta y que ayudan a la persona a darle lugar a lo que es realmente importante. Los valores configuran parte de lo que es mi vida espiritual, no mi vida religiosa, ¿no? No estamos hablando de una doctrina, un culto, está bueno aclararlo, sino lo que es la dimensión de lo espiritual, que tiene que ver con la conexión con algo más, con algo que va más allá. Y ahí empieza por ahí todo esto de lo transpersonal, todo lo que es la psicología transpersonal, tiene que ver con por ahí con la corriente junguiana, Clarisa Pinkola Estés, que se usa mucho, que se nombra mucho, ¿no? Esto de mujeres que corren con lobos. Bueno, la psicología transpersonal, arquetipal, empieza como a unir lo personal con esferas de orden más amplio. Entonces empezamos a entender en nuestra vida personal, en el teatrito de lo cotidiano, cómo hay un paralelismo con algo que está presente siempre a través del tiempo en la humanidad, en distintas culturas, en distintos momentos, de distintas maneras, esas trazas generales, ¿no? Que empiezan a ser los arquetipos. Una de las preguntas que te quería hacer justamente era si tuviste alguna experiencia así transpersonal. Que te haya marcado, ¿no? Sí. Significativo. Sí, he tenido,
hay muchas maneras de definir lo transpersonal, como que en general en lo transpersonal lo que sucede es que el yo o el ego queda un poco relegado o disuelto para fundirse en un algo más. Todo lo que me encuentra en un algo más, formando parte de un algo más, va a empezar a tomar color de transpersonal. Los feminismos de masa, que empiezan por ahí acá en Argentina más en el 2015, es algo transpersonal, es algo de grupo grande, digamos, ¿no? Que coincide mucho con la previa a la entrada de Plutón en Acuario, que me gustaría también hablar un poco, que creo que Plutón en Acuario, que es el significante de lo psicológico, en Acuario, que es un signo de lo grupal, va a hablar mucho, ¿no? De lo que viene en términos de terapia, de sanar, ¿no? A través de lo comunitario, de lo comunal, con otros. Esta de la privacidad del confesionario, del consultorio, del uno a uno, está buenísimo, pero queda muy en la esfera de lo privado y la gente sigue sufriendo en soledad y necesitamos encontrarnos con el otro. Es muy común en el consultorio decirle a la gente, che, eso que te pasa a vos le pasa a mucha gente, y que la gente diga que algo que está viviendo con mucha culpa o con mucha soledad, o también de golpe la marginalidad que se le da al triste. Está mal estar triste, se vive con una culpa, ¿viste? Y las personas experimentamos todas las emociones durante nuestra vida. En algunos periodos estamos tristes, en algunos periodos estamos bien. Es imposible evitar la experiencia de la soledad, la tristeza, la angustia, pero bueno, esta es la sociedad del like. Claro. Se muestra la alegría, la felicidad y entonces uno se siente que está mal sintiéndose hay triste. Como mucho miedo, creo que da miedo atravesar la angustia, el dolor. Cuando daba clases en la UBA, estoy hablando como por el 2005, por ejemplo, o antes, pero desde ese momento empezaba, ya que había todo un auditorio, toda una sala llena de chicas mayormente, empezaba a hablar de temas, ¿no? Sobre abusos o violencia de género y demás, y eran un montón. Cada año eran un montón, y ahí es como que empecé a darme cuenta que lo que había sido mi experiencia de vida se repetía, ¿no? Y después con el Fan Talk, al estar tan abierta a estas historias, dije, wow, esto ya es como demasiadas, ¿no? Lo vivimos. Y ahora, bueno, por suerte ya como lo que hizo la oleada feminista a nivel mundial es que todas las mujeres salgan a decir cosas que no se decían. Y con el Fan Talk me pasó que había mujeres que ya pasando los 30 por primera vez me decían a mí que habían sido violadas desde chiquitas, porque cuando trataron de decírselo a las madres o a alguien, no fue bien recibida la información, y creo que justamente lo que hizo el feminismo en Argentina y en los otros países es este abrazo, ¿no? Y este poder hablar y sacarse como ese peso enorme de adentro. Y ahora está justamente como estás exponiendo lo grupal, y bueno, lo que estuvimos hablando con las otras chicas en los otros episodios, de justamente, ¿no? La sexualidad incluso grupal y ese aprendizaje, las relaciones así poliamorosas, como una relación con muchas personas, y entonces poder compartir emociones y no que la carga recaiga solo en una persona y todas las expectativas en una persona. Y además, bueno, hablaba con alguien que va a venir en otro momento, con Lorena Bertín, también lo de las constelaciones, que es mucho más rico cuando es grupal, ¿no? Y en lo grupal está el aprendizaje. Lo que pasa es que el individualismo de la modernidad hace que queramos todo para nosotros, o que quizás fuera tan tabú que necesitabas hacerlo en puertas cerradas, pero ahora es como que esto, el compartir y aprender de las experiencias, y creo que también relativizar, ¿no? Yo tengo un caso, perdón, te recuerdo. Tengo un caso, yo estaba muy angustiada porque había fallecido mi papá. Sentía que era como el peor dolor que había sentido en ese momento. Era fuertísimo, yo me llevaba súper bien y era una gran compañía, y ver el dolor también de las otras personas. Estaba muy angustiada, y una ex jefa mía se preocupó y me dice, ¿querés que vayamos a tomar un café? Y le digo, bueno, dale, porque ella quería estar conmigo, acompañarme. Y hablando, me cuenta que ella de chica
se iba a ir con toda la familia, no me acuerdo, 8 hermanos, eran un montón, se iban a ir de viaje, pero ella se sintió mal, entonces no quiso ir y se tuvo que quedar. Y toda la familia tuvo un accidente de tránsito y murieron todos, y ella quedó sola. Me quedé como... Es un montón. Y yo le estoy contando, yo ya tengo 30, le estoy contando que falleció mi papá. O sea, como que ya soy una adulta, ya estoy parada en la vida. Era como ella de nenita. Bueno, muy quironiano lo que me contás, porque perdón que te interrumpo, digo, porque no sé, metiendo ya contenido astrológico, Quirón habla un poco del sanador herido, que la herida quironiana nos lleva a ayudar a otros a sanar en eso que nosotros mismos estamos heridos y seguimos sanando. Digo, hay heridas con las que estamos toda la vida en diálogo. ¿No? Hay cicatrices abiertas que hay que cerrarlas, pero después queda la cicatriz y hay eventos de la vida tan fuertes que uno está toda la vida en diálogo con eso y va generando conocimiento y cosas que después también ayudan a otros, ¿no? Ella había vivido algo así, entonces conectó, dijo yo. A mí me pasó por ahí, si querés, por ahí me preguntabas por lo personal, a mí no sé, llevándolo al astrológico, yo tengo Marte en casa 12. Marte es el arquetipo de la violencia, la guerra, ¿viste? Las armas, la agresión, y bueno, a los 5 años me pegan un tiro en la cara. ¿No? Primera experiencia, si querés nombrarla, ¿no? Transpersonal. Deja como consecuencia, entre otras cosas, una cicatriz en la cara. Entonces después voy a registros akáshicos, ¿no? Bueno, en otra vida veo, fuiste un soldado en primera línea, que te pegaron un tiro en la cabeza, no sé qué, digo. Empiezan a aparecer esas como... Ahí empieza a sintonizar uno con el inconsciente colectivo, ¿no? Esto de la casa 12, porque arranqué a hablar de la casa 12, porque la casa 12 en astrología es el área de la carta natal donde vos podés leer cómo conecta en lo personal esa persona con el inconsciente colectivo. Y a veces la herida está ahí, está muy expuesta, la marca, y a veces no, como vos decías, está muy adentro y está muy oculta y muy escondida, y al contrario, ¿no? Yo necesito ocultarla, y hay gente que necesita como socializarlo para poder resignificarlo, para poder darle otra valencia, otro valor, ese encofrado emocional, ¿no? De cómo me siento en relación a eso, que muchas veces es automático, inconsciente. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. ¿A qué refiere? A un montón de cosas. Es hermoso esa frase, tiene un montón de cosas para pensar. Yo lo pongo mucho en este lugar de carácter es destino, conócete a ti mismo, ¿no? Como que es un aforismo básico del mundo de lo astrológico. Conocerte, entenderte, te va a dar cierto gobierno. A mí me gusta mucho cómo evolucionó la terapia, la psicología, porque yo no la veo tan efectiva. Sí. Si no sos una persona que te abrís a eso. Y creo que mucha gente, y estoy pensando en personas que están hace 20, 30, 40 años en terapia, que por un lado me resulta muy raro, como que siento como que es más un acompañante terapéutico que una terapia real, porque para mí la terapia es como un shock, ¿no? Como que te hace ver así, te empapa y te obliga a ver cosas. Creo que es la idea, porque uno va a terapia por algo, ¿no? No es que vas porque necesitas un amigo y que charlar. Ya era que digo, esto no es obsoleto, y me encanta que ahora a todas las que estoy conociendo, por lo menos en este podcast, tienen como un montón de miradas distintas, porque justamente traer lo inconsciente al consciente, yo no sé si los terapeutas así convencionales lo pueden lograr. Yo veo que hay terapias que nunca llegan al quid de la cuestión. Siento que tiene que decantar. Si vos tenés un buen proceso en terapia, después necesitas... Sí, ¿no? Tenés que poder internalizar algo. Tiene que ser una instancia de aprendizaje. El consultorio, de hecho, hoy las perspectivas más modernas hablan de lo fuerte que tiene que estar la pata de la psicoeducación en el consultorio, ¿no? La persona tiene que aprender un mínimo de psicología. Hay que internalizar un montón de cosas. La psicoeducación es importantísimo. Explicarle a una persona cómo funcionan las emociones, para qué están. Le das como una herramienta que después se lleva. ¿Qué te trajo a terapia? ¿Qué pasó con eso? Y después si se sigue o no va a depender de si se renuevan otros objetivos o qué sé yo, pero yo generalmente doy cortes para que la persona vea
contraste con la realidad, ponga en juego. Y también la verdad es que salir de la terapia te permite también una conexión más espontánea con las cosas, porque cuando estás en terapia está buenísimo que tenés, ¿no?, esta instancia cíclica o esta instancia mental de estar analizando, pensando, y eso le quita un poco de espontaneidad. Digo, después también uno tiene que ir y vivir. Y después ahí en todo caso venir al espacio terapéutico, ver qué pasó, qué no pasó. En lo que es la psicología transpersonal, los enfoques van más para el lado del bienestar y no tanto del sujeto patológico, de no focalizar tanto en el sujeto patológico, en el sujeto enfermo, que es por ahí el paradigma hegemónico en lo que es salud. Entonces, sumándole a esto la fuerte herencia judeocristiana que todavía tenemos, que por ahí, por más que nosotras no hayamos pisado una iglesia en nuestra vida, está todavía muy en lo cultural, ¿no? Esta cosa de hurgar buscando el pecadillo, que se traslada a hurgar buscándome la hipervigilancia del comportamiento, sobrecargar todos los vínculos, sobrecargar la hipervigilancia de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, ¿no? Que parece más como una cosa del ojo panóptico de Dios que todo lo ve, que se termina siendo más que una ilusión de control del yo. Hay cosas más de contexto, hay causas, digo, la salud también hace, el bienestar hace a lo social, a lo biológico, digo, también, no sé, la comida que comemos, viste, la disponibilidad del alimento, digo, vas al supermercado y todo es un ultraprocesado, digo, cada vez menos hay alimento en los supermercados. Entonces entender eso, ¿no? Que por ahí también puedo transformar y sanar desde una mirada sistémica, que en vez de ir al síntoma, que a veces termina como agrandándolo y poniendo toda la energía ahí, puedo ir a algo más de sistema. Che, ¿qué pasa si me anoto en un taller de arte o si empiezo a hacer deporte que yo siempre creí que me han nombrado como que para eso no? Y eso por la teoría de los sistemas, o sea, lo que afecta en un lugar va a ir llegando a todo el resto. Entonces, por ahí el bienestar viene mucho más por una cosa por una acción en otro sentido. Y de golpe está bueno, viste, trabajar, laburar así, porque también... creo que es más dinámico. Sí. Sí, lo veo más moderno, más dinámico, más de ahora. De hecho, hay un montón de ramas que son como mucho más de que hago ahora. Creo, por otro lado también, que uno está en esa situación muchas veces como repitiendo maneras que encontró de sobrevivir. Entonces, están las dos cosas, ¿no? Como que hay pasado, están las dos cosas. Linaje, y está nuestra responsabilidad sobre qué hacer en el presente. Están las dos cosas y tenemos dos maneras de abordarlo, yendo ahí a sacar el pus, que a veces es necesario y está bien, y otras que es yendo desde otro lado, digo, también, viste, no sé, claro, moviendo las piezas también sale solo también. Sí, termina saliendo solo. Después también en un momento hablabas de lo inconsciente y hay cosas que se vuelven muy sentido común y, por ejemplo, sobre todo desde la mirada del arte, el arte hoy y las características del arte hoy tienen mucho que ver con subvertir la subjetividad, o sea, con romper con algo del sentido común. Y de golpe el inconsciente se ha vuelto un sentido común, y entonces a mí me gusta como hablar por ahí no tanto de inconsciente, sino de automático, viste que por ahí lo hablabas con las chicas en los otros podcasts, lo automático, viste, lo que uno hace por aprendido, y porque a veces nos sorprendemos y lo inconsciente es la piel. Es esto que está todos los días, que está todo el tiempo, y que de estar tan ahí, dicen que para esconder algo lo tenés que dejar sobre la mesa. Digo, porque a veces está esta idea de que el inconsciente es ir adentro, y ojo, porque a veces está acá nomás. Entonces digo, es algo de sentido común el inconsciente muchas veces, que para nosotros se hizo sentido común. No es sentido común que cada vez que tenés relaciones sexuales tengas dolor, ¿no? Por ejemplo. Justo estaba viendo y leyendo algunas cosas, y hay tanta negación también o normalización de las problemáticas, ¿no? Sí. Entonces, no, bueno, sí, él es medio violento, pero bueno, sí, él cuando toma, sí, se pone, pero bueno, entonces como si eso no fuera un problema, y se normaliza, y después decís, no sé por qué estoy tan mal. Y de repente todo se va desmoronando en tu vida. Sí. Y quizás eso no es algo invisible. Sí, es lo que está naturalizado, está frente a tus ojos. Digo, por ejemplo, la violencia intrafamiliar
las personas que sufren violencia en su hogar, en su socialización primaria, naturalizan la violencia. Esto me está destruyendo a mí, a los demás, se puede de otra manera, hay opciones, y en la vida real, digo, la violencia naturalizada es moneda corriente para el que está en esa, le parece normal. Hay que entender también que violencia es dolor, ¿no? La bronca, digo, yo lo simplifico, ¿no? Hay un poco más de complejidad, pero la persona muy enojada está muy dolida. La ira, el enojo, son reacciones como un poco más secundario a algo más primario que fue un dolor, una herida muy grande. Desde la que salimos, y a veces esto lo hablo un montón en el consultorio, las personas enojadas fugan de la emoción primaria, o sea, es una forma de no quedar en la angustia, en la ira, la bronca, igual que el chiste. Yo, bueno, trabajo mucho con el humor, pero después también están los que los tenés que agarrar y decir, bueno, no todo es una broma, ¿no? Y hablemos un poco en serio de esto. No te volvés una sátira de vos mismo, digo, alivianar todo puede ser una gran virtud para muchas cosas, pero para otras. Hace poco vi como un estudio en chicos que tenían que meter la mano en hielo. ¿Lo viste? Ah, no, en hielo no, sí que le hacían meter la mano en algo que no sabían qué era, pero... Bueno, y eran unos chicos que tenían que ver cuántos segundos duraban con la mano en el hielo. A los 7, 8, 9, como mucho a los 12 minutos, la sacó como así con dolor. Entonces les dijeron que la próxima vez sonrieran y aguantaron el doble. Es interesante que me decís. Sí, y me acordaba que muchas veces yo cuento, me habrá pasado con vos, José, también, cuando hablo de cosas terribles, como que me dicen, ¿cómo te reís? Quizás estoy hablando de abusos y digo, wow, estaba haciendo eso. Hablar algo terrible con una sonrisa en la cara es como para pasarlo. Y dije, mira. Sí, nos permite manipular, ¿no? Nos permite manipular eso, porque bueno, estar en emoción... Justo es como una palabra quizás que connota negatividad, pero... La manipulación, sí, yo te la defiendo a muerte, en general, ¿entiendes? Pero yo te la defiendo, digo, sí, un psicólogo, puede ser una manipulación, un psicólogo manipula, pero para el bien de esa persona, digo, claro. Como que también pasa que la manipulación ha sido usada con fines nefastos, pero la manipulación puede ser muy favorable también, ¿no? Estás ayudando al otro a llegar a un lugar. Pero volviendo a esto, ¿no? El humor nos permite una distancia operativa, ¿no? Distancia operativa. El humor nos permite respirar, poner aire y no quedar en esa pregnancia de lo emocional que no nos deja operar. Ponerle cuerpo, ¿no? Porque cuando te reís a carcajadas es como sí, con todo el cuerpo. Sí, 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 hay una descarga. También hay algo de lo emocional, ¿no? Una descarga que se da y ¿cómo es que se dice en el teatro esto de una catarsis? Claro. Poder hacer un poco catarsis. El humor es bárbaro, aliviana, digo, también le da otra mirada a las cosas, ¿no? El absurdo. Y te conecta con esa persona, me parece. Te conecta. Con las personas con las que te rías. Como que compartiste. Sí, pasás del drama a la comedia. Sí, yo en el consultorio, viste, pasás del drama a la comedia en un paso, viste, como que... Ay, en el velorio perdón, si sí. estás escuchando, amiga, de una amiga mía que falleció el papá, fue divertidísimo y yo no podía parar ya había fallecido mi papá, yo no podía parar de hacer chistes y era como que todos nos reíamos y la pasé re bien y después en joda le digo, ay, la pasé re bien en el funeral de tu viejo y ella se reía porque es sagitariana y como que nos reíamos un montón, pero obviamente no es esa, en el velorio de mi papá, que éramos muy poquitos porque estaban casi todos en Buenos Aires y vinieron, y con mis primos también, o sea, creo que en mi familia, o bueno, en muchas familias, yo hablo de la mía, siempre nos reímos, siempre. Hay que ver, ¿no? Cómo uso ese recurso, si lo estoy usando para tapar, para no conectar, porque esa es la otra dificultad, ¿no? El humor me ayuda a no conectar, que a veces necesito no conectar, porque si no quedo, viste, sí. Yo cuando en terapia la psicóloga me hace ir a lugares que digo, no, sacame de acá porque no. Claro. no, porque se me desintegra yo, ayúdame. O a veces también puede ser eso, una tapa. Igual que la ira, igual que el enojo, ¿no? Una tapa o unirse o un no conectar. Es difícil conectar emocionalmente a veces con algunas cuestiones.
pero es necesario porque conectar con la emoción nos encaja, ¿viste? En algún lado y desde ahí, bueno. ¿Cuál es o cuál fue la experiencia más desafiante que estuviste en el consultorio con una problemática puntual o varias? No sé qué es lo que a vos personalmente te resultó más desafiante. Creo que todo me resulta desafiante, por eso voy todo el tiempo estudiando cosas porque son un desafío y necesito entender cómo pasarlos. La ansiedad es muy desafiante porque vos tenés que lidiar con una persona que está palo y palo, que está, viste, y no, viste, como esto de respirar y vos mantenerte, ¿no? Acá el querido cuenco que tanto me da en el consultorio, ¿no? Como mantenerte vos en tu eje sin ser llevado y traído por la energía del otro, ¿no? La ansiedad, los trastornos de ansiedad, la ansiedad en general es algo que, viste, la persona te lo transmite, viste, está al palo, está esto, está habla, está mental, está no sé qué, y vos empezás a estar, digo, ay, pará, yo necesito, estoy trabajando aquí adentro. Necesito un poco de aire para mi cerebro que está, mientras vos hablas y yo estoy sosteniendo esta situación social, hay un segundo plano que está pensando, qué le digo, cómo lo hago, qué le pasa, qué dijo Freud, esto, qué dijo el otro, esto, como que qué le dije la otra vez, qué hizo con eso, qué entendió, no, qué está haciendo, bueno, ¿por qué está tan, se da cuenta que está así? Digo, está nervioso, le voy a decir, ¿estás nervioso? Digo, como esas cosas me parecen muy desafiantes, como a veces, no sé, en el propio cuerpo, ¿no? Como que justo ayer tuve una reunión con psicólogos y hablábamos un poco de esto de cómo cuidar la propia energía. Uno se presta y en una instancia parte del trabajo es que te pase lo que le pasa al otro. Y ahí vas entendiendo, digo, como no sé, la persona que está encerrada es, che, ¿podés hacer esto? No, ¿podés hacer esto otro? No. Y vos decís, puta, estoy encerrada en este tratamiento. Y decís, es que esto es lo que le pasa a la persona, está encerrada en esto, digo, como que está muy negada, esto no. Entonces, de golpe, no sé, me pasa todo el tiempo decirle a la gente, te pido por favor que observes, viste, con toda la amabilidad y el amor del mundo, decirle, te pido por favor que observes que cuando yo te hago una sugerencia, tu primera respuesta es no. O sea, vos solamente observa eso. ¿Viste? Y la persona, y vos le dices, ¿no te parece que no sé qué? No. Digo, y no, ¿viste? Y es esto de ir laburando a veces desde ahí. O por ejemplo, algo que pasa todo el tiempo. A veces la dinámica de la conversación en una terapia no es la de una situación social. Entonces puede haber silencios, tiempos para pensar, y la gente es digo, yo le digo, por ejemplo, una cosa que le digo mucho a la gente es, observá si vos ya estás pensando en la respuesta antes de que yo termine de hablar. Porque eso significa que no estás tomando, elaborando y respondiendo. Eso es, pero un básico, digamos. Cuando llega una persona, a veces, sobre todo si no tiene experiencia en haber hecho terapia, tenés que trabajar en construir un paciente, una persona que entienda los tiempos del diálogo, de la terapia, de pensar. ¿Cómo se relaciona nuestra manera de amar y de alimentarnos? Bueno, para mí están ligados, vinculados, inseparables, ¿no? Porque, bueno, la vida desde el momento uno, ¿no? El alimento, el vínculo con el cuidador, la cuidadora primaria, ¿no? Ahí el alimento a través del alimento. A ver, desde cuestiones culturales, como que, bueno, siempre compartir el alimento es compartir intimidad, cocinarle a alguien es demostrar amor, no sé, en estos ahora se usa mucho esto de hablar de los lenguajes del amor. Hay un lenguaje del amor que es actos de servicio, que, no sé, por ejemplo, hay gente que demuestra amor cocinando, haciendo una comida. O bueno, se comparte, la comida se comparte en intimidad, ¿no? Con los nuestros, con la familia. Hay un montón de cuestiones de identidad que se transmiten a través de la alimentación. Entonces, bueno, va a estar ahí presente en todo, en nuestros vínculos, todo el tiempo la alimentación. Está bueno sí. Ver cómo cada uno tuvo ese vínculo, ¿no? Sí. Con el alimento. Recién cuando dijiste lo del amor en la comida, me acordé cuando era chica y era como la contracara es si no te lo comes no me amás. Entonces si claro. No te terminás el plato
o Sí, dale, ¿no querés un segundo plato? Como que si sí. me amás tenés que aceptar un segundo plato. Entonces terminaba comiendo un montón de más con tal de como de satisfacer a la otra persona para que no se sienta mal. Sí, bueno, está buenísimo eso, ¿no? Como de, pasan un montón de cosas, en nuestra manera en nuestra afectividad. Quizás lo abro un poco, ¿no? Como esto de la gente que no puede dejar ni un bocado en el plato, ¿viste? Porque esta situación de carencia de, bueno, hay chicos muriendo de hambre y vos no comés, digo, en nuestra forma, en nuestra afectividad ¿viste? Se marcan esas cosas así, como esta anécdota que me contás vos. Pasan un montón de cosas. Hoy por ahí no hay tiempo para, no sé, el domingo la pasta, digo, hay familias en las que el domingo se come y no sé qué, y es un tiempo de compartir y alrededor de la comida se arman un montón de cosas, ¿no? Y hay familias en las que no hay tiempo, ¿no? O sea, va a estar relacionado también al tiempo de calidad, la alimentación, que es otra forma, otro lenguaje del amor, el tiempo de calidad. Y hoy nos va quedando muy poco de tiempo de calidad para casi nada, ¿viste? Estamos siempre en otro lado, pensando en otra cosa, ya yendo antes, ¿viste? Siempre estamos yendo, nunca estamos estando. Eh, y, por ejemplo, pasa en el consultorio como problemillas comunes con la alimentación del tipo no conectar, ¿viste? Con el plato de comida. Por eso hoy se usa mucho la atención plena para trabajar esto de, bueno, la textura, el olor. Bueno, Sí, también hay como una camada de comidas sin textura, sin olor, sin nada. O sea, sí sí, tienen, pero es todo tan artificial y tan sí, sintético y ultraprocesado que no sí. tienen el aroma que una que No, antes tenía la comida, ¿no? tal cual. Que por suerte se está retomando, hay conciencia al respecto y por un lado la sociedad lo está Sí, retomando eh, lo natural. sí. Yo creo que una cosa que aprendí que está muy buena es registro de sensaciones, antes y después de comer. Y tenerlo en cuenta, porque después de comer, como eso, ¿qué sensación voy a tener después de comer esto o después de comer lo otro, ¿no? Porque a veces nos olvidamos del después, ¿viste? No es lo mismo hacerse una buena comida, dentro de todo equilibrada, que comerse 8 hamburguesas y, digo, lo que sentís después es diferente. Y el cerebro nos recompensa si comemos algo con mucho azúcar, algo con mucha grasa, entonces, viste, como hay todo un circuito también ahí intenso que hay que deshackear a veces, y después por la comida, digo, el alimento, esto que vos decías, bueno, en la alimentación va a estar también la marca, o sea, la alimentación sirve para regular emociones muchas veces, ¿no? El bebé está llorando, le doy la teta, no sé qué, digo, como que, y en algún punto está bien, pero en otro no, digamos, ¿no? O sea, transitar, tramitar, gestionar lo emocional a través de la alimentación tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, digamos, ¿no? Hagamos una comidita, me siento medio mal, amigos, juntémonos, comamos algo rico, puede ser súper restablecedor. Estar angustiado de comer y comer y picotear y no sé qué, y sin conciencia, digo, puede ser como una forma de transitar una ansiedad que no estoy haciendo consciente, que después me deja, ¿viste? Me No, comí, antes se comía en la casa y ahora es sí, como en todos lados, porque están los paquetes y el kiosco y entonces vas manejando o en el colectivo donde sea sí, y estás comiendo constantemente cosas de baja calidad nutricional. sí, darle un lugar, darle un espacio. Tenemos un montón de problemas. Y después, bueno, el significante de que el alimento es lo que a mí me da lo que yo necesito para desarrollarme, y ahí entran estas cosas de que uno lo ve mucho en el consultorio. A veces lo que necesito no coincide con lo que quiero. Y en la alimentación pasa, ¿viste? Como yo me quiero comer una hamburguesa, pero Por ¿qué supuesto, necesito? por supuesto, sí. Eh, Lo que queremos suele ser caprichoso y no estamos teniendo en cuenta la salud en general, ¿no? Como sí, ahí tiene que subir como a lo racional y sí, el acto cotidiano de comer con ansiedad no es lo racional, claramente. Es como, sí. nada, lo inmediato, la Sí, recompensa sí, inmediata. la recompensa inmediata, que es lo que más difícil, digo, en psicología de la conducta, la recompensa inmediata es, viste, sobre lo que se hace súper zoom, porque es lo que muchas veces sostiene una conducta, la recompensa inmediata, viste, es como esto de poder organizar la conducta en fines a mediano o largo plazo, es, Y viste como relación entre justamente cómo comemos y cómo amamos. sí, O sea, como
si tenés esta ansiedad por comer todo el tiempo, entonces qué tipo de vínculos. Y ahí puedes pensar, ¿no?, en el apego, en las teorías del apego, ¿no? También la alimentación va a tener mucho de eso. A mí me gustaría pensar un poco también en la alimentación, ya que lo traes a este podcast de sexualidad, hacer un poco también de hacer foco en la relación entre trastornos de la conducta alimentaria y sexualidad, porque es muy común, hay una prevalencia grande en la etiología de los trastornos de la conducta alimentaria. Traducido, es común encontrar antecedentes de abuso sexual en los trastornos de la conducta alimentaria. No es tan lineal como que si fui abusado o sufrí algún tipo de situación traumática en mi vida sexual, voy a desarrollar un TCA, pero sí hace al caldo de cultivo para que después pueda aparecer alguna cuestión de ese tipo. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, nos altera la relación con el cuerpo, que es el tema principal en los trastornos de la conducta alimentaria. Creo que hay algo importante de hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, porque Argentina es el segundo país en el mundo con más trastornos de la conducta alimentaria. Entonces acá está bueno, como es como una deuda un poco de la psicología, hacer un poco de conciencia, de prevención en relación a esto, porque es un tema de salud que sufren sobre todo las mujeres, ¿no? Y entra la sexualidad porque una persona que no se está alimentando es una persona apagada. Está súper estudiado que la persona que no se alimenta empieza a sentir apatía por todo. Entonces, ¿cómo va a tener disfrute o interés por su sexualidad? Por nada, en realidad una persona que no se está alimentando. Empiezan a pasar un montón de cosas en el cuerpo que nos llevan a apagarnos, a estar apáticos, ¿viste? Las cosas que antes me interesaban ya no me interesan. Eso es muy común en la anorexia. Entonces está bueno ir haciendo esta relación entre alimentación y... Sí. Y es una adicción al alimento, depende el trastorno. Sí. Pero entonces sería como en otro tipo de adicciones, esta apatía general, ¿no? Como esta falta de interés por la vida, ¿no? Sí. Por los vínculos, por la Sí. calidad del tiempo, ¿no? Sí. Y el cuidado de uno Sí. mismo, lo que lleva a la depresión, es como todo un cuadro. Sí, tiene similitudes en ese sentido. Digo, cualquier igual trastorno de salud mental te va a llevar a empobrecer en general tu calidad de vida. Pero sí, en el caso específico de la anorexia, lo que pasa es que la no alimentación te lleva a ese estado, digamos, ¿no? La no alimentación te lleva a apatía, por ejemplo, ¿no? O a no estar interesado, o a estar un poco deprimido, a estar insulso, ¿no? Como perder un poco algo de eso. Pero bueno, sí se presenta eso también en, no sé, en la depresión pasa lo mismo. Yo creo que... sí. Y también, bueno, volviendo con lo de la madre, ¿no? Como la madre, el alimento, sí. como la sexualidad, siento como que está todo ahí relacionado. Hay algo, sí, mira, por ejemplo, en el abuso sexual lo que pasa es que también quedamos en el lugar de objetos. El cuerpo queda como un objeto, queda objetivado, ¿no? Es algo muy deshumanizante. Entonces, de alguna manera el TCA muchas veces viene como a generar algún tipo de control sobre el cuerpo por esa pérdida o esa falta de control que lo tuvimos en ese momento que nos objetivaron. Digo, hay una relación ahí también muchas veces en ese punto, ¿no? En el caso de las anorexias, muchas veces lo que encontramos son perfiles de sobrecontrol, ¿no? La sensación de poder que encuentra una anoréxica al poder haber llegado al peso o al poder estar controlando de alguna manera su peso, y esa necesidad de control a veces tiene que ver con un otro muy invasivo, como por ejemplo un cuidador primario como estas madres, ¿viste? Que no permiten que aflorezca el deseo, ¿no? Que ahogan, o padres muy castradores, o madres muy castradoras, digo, como que la nena no me come, te decían en la facultad, la nena no me come, o quién está teniendo el deseo de que coma ahí, ¿no? Esto que vos me decías, cuando esta culpa que te inculcan cuando no te comes todos los platos de comida que el otro esperaba que te comas, digo, no sé, ¿de quién es el deseo de comer ahí? ¿No? Entonces por ahí a veces también en unas lecturas más psicoanalíticas aparece esta idea de que, bueno, la anoréxica no come para tener un deseo, digamos, ¿no? Como que hay que ver, hay que revisar, no hay que tomar como fórmulas generales, pero
Nada, como atención, ¿no? Siempre que estemos hablando de sexualidad, también eso, ¿no? Si encontramos en nuestra historia, digo, cómo eso después se traslada también a la idea de que teniendo determinado cuerpo voy a tener entonces al fin la vida que quiero, el trabajo que quiero, la pareja que quiero. ¿Cuánto tiempo de mi día paso pensando en mi apariencia física? Ese es un factor importantísimo para estar en alerta. ¿Cuánto tiempo del día pasás vos pensando en tu aspecto físico? Estoy todo el día, todos mis comportamientos en relación a cómo eso va a afectar a mi apariencia, ¿no? Estoy en un circuito donde cada vez que como algo estoy pensando cuántas calorías tiene o cómo después voy a bajar eso, voy a compensar, ¿no? El alfajorcito de la tarde con una salida a correr, ¿no? Empezás a estar en una lógica, ¿no? El TCA tiene una lógica de la que es muy difícil salir y la que es muy difícil romper, ¿no? Y que se vuelve un infierno en la tierra. La verdad es que por esta a veces en algunas familias o para algunas personas está un poco naturalizado, pero la verdad es que la persona que está teniendo un TCA está teniendo una disminución de su calidad de vida muy grande y que afecta, entendiendo la sexualidad como lo afectivo y lo vincular, afecta un montón.